a ver hoy un tema que es bien interesante, que es la Trinidad de Dios, que es, vamos a ver, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este es uno de los temas más difíciles, más controversiales, más, digámoslo así, más complejos de comprender y uno de los más polémicos. Por tal motivo necesitamos estar muy atentos. De verdad que hoy nos vamos a comer un filete así bien grande de todo el plato. O sea, vamos hoy a cenar tremendo plato. Entonces, por eso necesitamos que estemos muy atentos, muy pilosos, porque si nos despistamos, vamos a perder el hilo. Entonces vamos a ver hoy, Dios es uno y tres, un solo Dios. Lo primero que tenemos que saber es que no hay otro Dios, que el Señor que tenemos es único. Así lo dice Deuteronomio 6:4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, dice la Nueva Versión Internacional, como lo dice la Reina Valera. El Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O sea, es único. La Biblia habla de que solo hay un verdadero Dios. La creencia en un solo Dios se conoce como monoteísmo, ¿cierto? Que de la palabra griega mono y teos. Mono, que es uno, y teos, que es Dios. Por su parte, la creencia en más de un Dios se denomina politeísmo, del griego poli, que es muchos o varios. La fe cristiana, nuestra fe, la fe que nosotros profesamos, es monoteísta, o sea que creemos en un solo Dios, único Dios, es único, en todo su sentido, en todos los sentidos, único. ¿Se acuerdan de la, de la cita de Cantares que vimos la primera clase? ¿Quién es tu Dios más que otro Dios? ¿Quién es tu Señor más que otro Señor? ¿Recuerdan? Y dicen, no se equivoquen. Mi Señor es único, se distingue entre 10,000. Así, ese es nuestro Dios. Nehemías, capítulo 9, versículo 6 dice, solo tú eres el Señor. Tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos con todas sus estrellas. Tú le das vida a todo lo creado, la tierra y el mar con todo lo que hay en ellos. Por eso te adoran los ejércitos del cielo. Nehemías 9, versículo 6. Solo tú eres el Señor, el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ellos hay. Ese es nuestro Dios y ese es el Dios al que nosotros estamos adorando, al que nosotros glorificamos, al que nosotros honramos, al que nosotros pertenecemos. Por su parte, Juan, vamos a ver vamos a ver tres temas, tres charlas bíblicas de aquí en adelante, incluyendo la de hoy, que van a ser muy interesantes y vamos a escudriñar mucho el Evangelio de Juan, sobre todo el primer capítulo. Entonces, para que estemos atentos. Juan dice, y esta es la vida eterna, que lo hemos tocado muchas veces. Dice, que te conozcan a ti, está hablando Jesús, ¿no? El único Dios verdadero, no hay sino uno. Y a Jesucristo, a quien has enviado. A Jesucristo, a quien has enviado, ¿para qué? Para conocer ese único Dios verdadero, por medio de Jesucristo.
El fundamento de la fe del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es que hay un solo Dios verdadero. No hay más. Eso tiene que tenemos que tenerlo muy claro en nosotros. Tiene que quedar muy claro en nosotros. No hay sino uno, uno. Vamos a ir avanzando. Ahora, es importante entender la palabra uno, que proviene del hebreo ejad, que traduce según la Biblia de Número Strong como propiamente unido, unificar, ordenar. Esa misma palabra, por ejemplo, en Génesis 2:24, donde dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una, y serán ejad, sola carne, serán una sola carne, serán una en unión especial, una unión ordenada, una unión propiamente dicha. Por eso es que el matrimonio es único. Por eso es que la unión marital es única, porque lo que lo ha unido Dios. Entonces, haciendo énfasis en la palabra uno, una sola carne, digamos, un solo Dios, es la misma palabra. Esdras, capítulo 3, versículo 1 dice, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como ejad, solo hombre en Jerusalén, como un solo hombre, como un pueblo especial, como un pueblo propiamente unido, según la palabra traducida del hebreo, ejad. Entonces, para que nosotros vamos teniendo en cuenta de a qué se está refiriendo la Biblia con que nuestro Señor es uno, uno propiamente. La fe en el único Dios vivo y verdadero de las Escrituras debe estar firmemente arraigada en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra mente. O sea, no hay más. Por eso necesitamos comprender muy bien esto. Nuestra fe debe estar arraigada en lo más profundo. Esa fe que nosotros creemos debe estar en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra mente, porque va a constituir los cimientos en los cuales descansa la fe que nosotros profesamos, en los cimientos en los cuales descansa nuestra fe. Deuteronomio 4, versículos 39, dice, aprende pues hoy y reflexiona en dónde, en tu corazón. Reflexiona en tu corazón, reflexionemos hoy en nuestro corazón, que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y no hay otro, es único, único, para que nosotros vamos reflexionando en nuestro corazón que el Dios que adoramos es único, no hay otro. Es único y grande y poderoso, que es nuestro Dios. El creador del cielo y de la tierra es al que nosotros adoramos, al que nosotros oramos, con el que nosotros hablamos, con el que nosotros podemos tener una relación íntima. Ese es nuestro Dios. Recuerde que lo que estamos estudiando, las enseñanzas que estamos viendo es conociendo a Dios. Entonces, que todo esto nos sirva para ese propósito, para conocer quién es Dios. ¿Según quién? ¿Según yo? No. ¿Según Pepito Pérez? No. ¿Según el señor de la esquina? No. Según las escrituras. Por eso es que, si podemos ver, vamos a leer muchas escrituras, porque son las escrituras las que me están hablando de él. Entonces, por eso es que vamos a ver en este estudio, vamos a ver muchas escrituras. Cuando vemos aquí arriba en el cielo, en Deuteronomio, que dice, Dios arriba en el cielo
Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Ese cielo y tierra representan todo el universo, tanto material como espiritual, todo. Por su parte, Isaías 43, versículo 10, dice, ustedes son mis testigos. ¿Quiénes? Nosotros, afirma el Señor. Como testigos, ¿qué tenemos que hacer? Pues testificar ¿de qué? De nuestro Dios. Entonces aprovecho que ahorita mi esposa oraba por un testimonio de doña Lida, oraba por doña Lida, por un milagro, por el favor del Señor en su vida. Entonces yo quiero aprovechar para que este espacio también lo ocupemos, también si alguien quiere y tiene alguna maravilla que el Señor haya hecho en su vida, entonces pueda tener este espacio para dar su testimonio. Entonces nos dice, y en una de las charlas dice, no, yo quiero dar mi testimonio, lo que el Señor hizo en mi vida. Entonces están abiertas las puertas para esos testimonios. Entonces Isaías 43 dice, ustedes son mis testigos, nosotros. Crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios. Ese otro Dios, miremos que está escrito con D minúscula. O sea, ese otro Dios son esos dioses que el hombre se ha inventado. No es Dios con D mayúscula, que eso es bien importante tenerlo en cuenta, ¿no? Para cuando nosotros vamos a escribir y nos referimos a nuestro Dios. Nuestro Dios es con D mayúscula, pero los otros dioses, o esos diositos que oímos por ahí, son con D minúscula. Dice, antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. O sea, ese que Dios es único. Por eso en Apocalipsis dice, el alfa y el omega, el principio y el fin. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios. Es importante que nosotros esté la seguridad de que el Dios que adoramos es el único que existe, que los demás que oímos nombrar han sido inventos del ser humano con la influencia ¿de quién? Pues de Satanás. ¿Con qué propósito? Con el único propósito de desviar nuestra atención del único que trae salvación. Ese es el propósito, por eso es que existen tantos dioses. ¿Para qué? Con la ayuda de Satanás inventan un mundo de dioses para que nuestra atención sea desviada del verdadero Dios, del verdadero camino, del único Dios grande y que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Es el único camino. Recuerden que Satanás lo único que quiere es que la adoración sea para él. Por eso es que utiliza tantas artimañas y tantas mentiras. En estos versículos de Isaías podemos ver tres palabras claves. La primera es conocer. Es más que un conocimiento intelectual. Se supone una relación personal, lo que ya hemos venido hablando. La segunda palabra es creer. Después de nuestra relación con Él y conocerle, vamos a poder confiar en Él, tener fe. Y la palabra entender. Después de conocerle y confiar en Él, vamos a saber cómo debemos vivir. Pues inicia en nosotros ese deseo por agradarle y por estar más cerca de Él. Ese deseo empieza a existir en nosotros. La pregunta entonces, ¿cómo debemos vivir? Ese deseo de estar más cerca de Él. Es solo así que le vamos a poder amar. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con el alma. Y va a iniciar ese crecimiento en nosotros del temor de Dios. Empieza a haber en nosotros ese temor de Dios. Si eso no empieza o sea, si en nosotros no se da ese creer, ese entender, esa parte
de conocer, entonces en nosotros va a ser muy difícil que empiece a haber temor de Dios. Va a ser muy difícil. Entonces, si esto es así, entonces, ¿cómo es que nosotros debemos vivir? ¿Cómo vamos a vivir nosotros? Entonces, ¿qué es lo que dicen las escrituras acerca de eso? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, tenemos que ir a Éxodo 20. Éxodo 20, versículos del 2 a 6, ¿qué dice? Recuerden que este capítulo habla de los mandamientos de Dios. Dice, versículo 2, yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. El Señor te ha sacado del mundo de tinieblas. El Señor ya te sacó de ese mundo donde habitábamos antes, lleno de maldad. Ya te sacó. Si no te ha sacado, pues todavía estás a tiempo para que el Señor te saque de allá, te saque de ese Egipto. Pero Él a nosotros ya nos sacó de ese país donde éramos esclavos, de ese mundo donde éramos esclavos de ¿qué? Del pecado. Entonces, si nos sacó de allá, ya no somos esclavos, ¿cierto? Dice el versículo 3, no tengas otros dioses además de mí. No tengas otros dioses además de mí. Si hay algo que el Señor insiste en el transcurso de todas las escrituras y podemos ver, es el celo de Dios, esa idolatría que Él odia y que el pueblo insiste y está arraigada en su pueblo. En el mundo hay mucha idolatría. Y nosotros tenemos la idea de que idolatría es postrarnos y prenderles velas a un santo o a una estatua o a un muñeco que hicieron o que está en alguna parte. Pues eso solamente es una parte, pero idolatría eso abarca mucho, que ya en otras ocasiones lo hemos hablado. Dice el versículo 4, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Este versículo 5, no te inclines delante de ellos, ni los adores, es lo que a nosotros nos hace pensar que es solo esa parte que es la idolatría. Cuando nosotros teníamos por costumbre ir a las parroquias o a las iglesias a postrarnos y a inclinarnos y a adorar otros, ¿cómo lo podemos llamar? Otros ídolos, pues, otros, yo le diría otros muñecos hechos por manos de hombre, ¿no? Porque esos son. Dice, no te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Nosotros siempre, en nuestro pensamiento, nuestra mirada siempre está en lo malo, ¿no? Entonces, siempre nos fijamos, ¿cómo así? Entonces, cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo, uy, el Señor castiga a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Uy, pero ¿cómo así? Entonces, las tales maldiciones generacionales. Uy, y nuestra mente siempre se va por allá. Uy, no, pero las maldiciones generacionales. Uy, tercera y cuarta generación. Uy, no, pero qué tremendo. Pero se nos sale de la mirada el versículo 6. Cuando me aman, ¿qué pasa? Y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por cuántas generaciones. Por mil, pero lo que nos llama la atención es la tercera y cuarta generación, el castigo de Dios por tercera y cuarta generación. ¿Para quiénes? Para los que no le aman. Pero para los que le aman, miren la bendición que hay, hasta por 1000 generaciones. Eso es misericordia de Dios. Eso es amor del Señor para nosotros.
Cualquier persona o cosa que valoremos o que sirvamos más que a Dios es idolatría, es ser infiel con un falso Dios. Cualquier persona que esté en nuestra vida por encima de Dios, y eso nosotros lo tenemos que llevar delante del Señor, porque nosotros, nuestro pensamiento, ¿cuál es? Primero el Señor. No, es que para mí Dios es todo. Para mí el Señor primero. Pero cuando verdaderamente nos examinamos, vemos que hay muchas otras cosas, muchas otras personas, muchas, inclusive animales, por encima de las cosas de Dios. Pero eso, cada uno de nosotros lo tenemos que examinar en nuestro corazón. Son cosas que están arraigadas en nuestro corazón que están escondidas. Por eso el Señor dice, el corazón es engañoso. Nosotros pensamos que el Señor está por encima de todo, pero cuando verdaderamente nos examinamos, vemos que hay cosas que nosotros idolatramos, que amamos y que valoramos más que las cosas de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque si hay algo de eso en nuestro corazón, de verdad, que vamos a morir. En el término que siempre hemos hablado, porque ya veo, ay, pero a mí no me ha pasado nada. En el término de que lo que estamos estudiando, que los servicios a que estamos asistiendo, que nos estamos conectando, que la palabra que estamos oyendo no está haciendo su efecto en mi vida. Es más, no la estamos entendiendo. Estamos muertos. Toda nuestra vida debe de girar en torno al único Dios y Salvador, creador de todo lo que vemos y de lo que no vemos, de los cielos y de la tierra, y de todo lo que en ellos hay. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que habla la Biblia. Ese es el testimonio que nosotros encontramos en las escrituras de nuestro Dios. Ahora, la Trinidad de Dios. Después de saber que solo hay un Dios, veamos su Trinidad. La palabra Trinidad no se encuentra en las escrituras como tal. O sea, en las escrituras, en la Biblia, no vamos a encontrar Trinidad, esa palabra como tal, sino que fue empleada por primera vez por un señor llamado Tertuliano, uno de los padres de la iglesia primitiva, para describir lo que las escrituras enseñan acerca de la naturaleza trinitaria de Dios. Vamos a ver algunos de estas escrituras, como Mateo 28, versículo 19, donde dice, ¿recuerdan la gran comisión? Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra Trinidad proviene del latín trinitas, que significa triple, tres en uno. La Biblia afirma que el único Dios verdadero existe como una Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son distinguibles entre sí y que comparten la misma naturaleza o esencia divina, o sea, que son el mismo Dios. Recuerden que estamos tratando de que este misterio de la Trinidad, el Señor nos lo revele a nuestras vidas. Es de gran bendición, es de gran bendición. Notemos que dice en el nombre, que es palabra singular, no dice en los nombres, que es palabra plural, como si se refiriera a tres personas diferentes. Nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta idea se observa a lo largo de todas las escrituras. Miremos otras.
Miremos cuál. Miremos Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4 y 6. Dice, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor, haciendo relación, haciendo énfasis en que ese Señor es Jesús, ese es Cristo. Hay diversas funciones, versículo 6, hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Un mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Miremos Marcos 1, del 9 al 11. Recordemos esa escritura que es donde habla del momento en que Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Recordemos que vemos al Hijo que es bautizado, ¿cierto? Jesús es bautizado por Juan el Bautista. El Espíritu Santo desciende sobre el Hijo. ¿Recuerdan? Que dice que desciende como paloma. Y, y el Padre se complace en el Hijo. ¿Recuerdan la voz que se oye? Dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en el Hijo. Ahí podemos distinguir otra vez el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, diferentes. Juan 14, versículos 15 y 17 dice, si ustedes me aman, este versículo, esta escritura, este capítulo 14, lo hemos mencionado no sé cuántas veces aquí en la charla. Dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Yo le pediré al Padre, aquí está hablando Jesús, ¿cierto? Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. ¿Quién es el consolador? Versículo 17. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Ahora, ¿qué es lo que el mundo no puede aceptar? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no lo ve ni lo conoce. Ahora, ¿quién no puede aceptar? ¿Quién no ve al Espíritu Santo? ¿Quién no lo conoce? ¿Quién? Pues los del mundo. El mundo no puede aceptar eso. ¿Por qué? Yo quiero hacer énfasis en esto porque nosotros miremos la bendición que nosotros tenemos. Ahora, ¿por qué nosotros? Por misericordia del Señor. ¿Por qué nosotros conocemos al Espíritu Santo? ¿Por qué lo tenemos? ¿Y por qué el mundo no? Por piedad del Señor. Por mera misericordia del Señor con todos y cada uno de nosotros. Entonces miremos que esto no es para todo el mundo. Por eso yo insisto en que nosotros pongamos nuestros 5 sentidos para que el Espíritu Santo es el que nos enseña, es el que nos guía, es el que nos recuerda que las enseñanzas que vino a traer Jesús. Y es el que nos enseña, el que nos convence de pecado, el que nos convence de justicia y de juicio. ¿Quién? El Espíritu Santo. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Porque, ay, sí, no, yo ya tengo el Espíritu Santo. Claro, sí, el Espíritu Santo vive en mí, el Espíritu Santo vive en todos. Pues según las Escrituras, el Espíritu Santo vive en ¿quiénes? ¿Recuerdan a la charla que tuvo Jesús con Nicodemo? Hay que nacer de nuevo. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Y ahí es donde nosotros, dice el versículo 17, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. El mundo. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. ¿Quién? El Espíritu. Entonces podemos ver en esta cita bíblica otra vez el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son iguales y existen en perfecta unidad, con frecuencia llevan a cabo diferentes funciones y se manifiestan de maneras distintas. Ahora, Dios es Padre. Ahora, ¿qué dice? ¿Cómo entonces poder, mmm, digamos, medio comprender esa Trinidad? Entonces miremos qué dice la Biblia, qué dicen las Escrituras. Dice Juan 1, versículo 18, en la parte A, 18a. Dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. O sea, a Dios nadie lo ha visto. A Dios nunca lo ha visto nadie. ¿Quién? Al Padre. Entonces, ese es el Padre, el Dios invisible que nadie ha visto. ¿Listo? Juan 1, versículo 18a. El Hijo. Juan 1, versículo 1. En el principio ya existía ¿quién? El Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. En el versículo 14 de ese mismo capítulo, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿De quién está hablando? Del Hijo. Entonces, ¿el Hijo quién es? El Verbo. Ese verbo es la palabra en griego logos, que también se traduce como la palabra, como palabra. Entonces es la palabra. Por medio de esa palabra, dice el versículo 14, y el verbo se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. ¿Quién? Ese verbo. ¿Quién? Jesucristo, o sea, el Hijo. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, tenemos el Padre y tenemos la definición del Hijo. ¿Quién es el Padre y quién es el Hijo? Ahora, versículos 18 de la parte B de ese mismo capítulo 1. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. ¿Qué? El Padre, ¿por medio de quién? Del Hijo. O sea, el Hijo me da a conocer al Padre. ¿Y el Hijo quién es? El Verbo. Es la palabra. En el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. ¿Quién? El Hijo. Esta parte del Hijo lo vamos a desmenuzar un poquito más la semana entrante cuando veamos la deidad del Hijo. Y después vamos a ver la deidad del Espíritu Santo. Por eso quiero que vayamos despacio en estos, digamos, en estas tres charlas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, hoy que miremos la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dentro de 8 días vamos a ver la deidad del Hijo. Vamos a volver a tocar todos estos versículos, sobre todo de Juan 1.1. Nosotros vamos a empezar a estudiar en reunión de familias el Evangelio de Juan. Aquí esto es un repaso. Ya vamos para cuando lleguemos allá, entonces ya tengamos una idea de qué es lo que nos van a hablar, qué es lo que vamos a estudiar. Ahora el Espíritu Santo. Dice Romanos 5, versículo 5 en la parte B. Y esta esperanza no nos defrauda. Dice, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo. En el versículo 9 del capítulo 8 de Romanos dice,
Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Sí, o sea, hay una condición. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de Cristo. Entonces, ¿qué pasa con los del mundo que acabamos de leer? No tienen el Espíritu de Cristo. Y si no tienen el Espíritu de Cristo, no son de Cristo. Que eso quede claro en nuestras mentes. O sea que el Espíritu Santo, si dice que Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo, o sea que el Espíritu Santo es el amor de Dios en nosotros. Así entonces, el Padre es Dios a quien nadie ha visto, ¿cierto? El Hijo es el Verbo hecho carne que nos revela al Padre. Y el Espíritu Santo es el amor de Dios derramado en los corazones de aquellos que son de Cristo. Tremendo misterio, ¿no? O sea, uy, pareciera un trabalenguas, un rompecabezas que cuando nosotros logramos cuadrar esas fichas en nuestra mente y en nuestro corazón, ahí es donde nosotros caemos rendidos delante de nuestro Dios y Salvador. Poderoso es nuestro Señor. En conclusión, no hay tres dioses diferentes en la Trinidad. Solo hay un Dios verdadero. Dios es tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad son perfectamente iguales. O sea, el Hijo no es menos que el Padre, ni el Espíritu Santo es menos que el Hijo. La Trinidad es un misterio y como tal no hay razón para negarla. Dios revela a quien quiere. Eso dicen las Escrituras, ¿cierto? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han existido juntos por la eternidad en una relación mutua de perfecta unidad y amor. El creyente ha sido invitado a compartir esta comunión. Eso lo dicen las Escrituras. ¿Quién ha sido invitado? El creyente. ¿Tú crees? Entonces estás invitado a compartir ¿qué? Esta unión, esta comunión. Eso lo dice Juan 14, versículos 16, versículo 23, donde dice que, recordemos, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. ¿Quién? Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. ¿Harán qué? Vivienda en nosotros. Entonces recordemos, por eso es que es tan importante lo que nosotros estudiamos ahora en el Éxodo, cuando vimos el tabernáculo y que el Señor habitó en medio de su pueblo, en su tabernáculo, o sea, todo eso se cumple en el Nuevo Testamento a través de Cristo. Ahora nosotros somos ese templo. ¿De quién? Del Espíritu Santo, que es Dios. El Padre, quien diseñó nuestra salvación y gobierna cada uno de sus detalles, es Dios, ¿cierto? Diseñó nuestra salvación. El Hijo, de cuya persona y obra depende nuestra salvación y nos revela al Padre, es Dios. El Espíritu Santo, que mora en nosotros, que nos convence de pecado, justicia y de juicio y nos sella para el día de la redención, es Dios. Así, Dios es uno y tres, un solo Dios. Todo un misterio, ¿cierto? Pero eso apenas encaja, apenas nosotros logramos comprender eso. Ahí es donde
podemos entender cuando el salmista del Salmo 119, eh, versículo 105 dice, lámpara es tu palabra a mi camino, lumbrera en mi camino, lámpara es a nuestro caminar, lámpara es a mis pies, esa lámpara, ¿cuál lámpara? Esa luz, ese verbo que es el que nos revela al Padre, ese verbo que es el camino al Padre, la verdad y nos da vida. Ese es nuestro Dios. Oremos. Padre bueno, gracias Señor. Ay Señor, estamos agradecidos contigo, Padre, por tu palabra, Señor, por tantas bendiciones que derramas a nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, porque eres único, Padre, nuestro único Señor. Tú eres nuestro único Dios y Salvador. De ti somos, Señor, y delante de ti nos postramos. A tus pies nos rendimos, Señor, y en tus brazos nos abandonamos. Con fe, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro buen pastor y en ti estamos confiados. Gracias, Señor, porque tú eres ese castillo en el cual nosotros podemos estar confiados. Nosotros podemos habitar bajo tus alas. Nosotros podemos estar, Señor, confiados delante de ti, pero solo cuando te conocemos, Dios. Porque ¿cómo vamos a confiar en algo que no conocemos? Pero cuando te conocemos, Señor, nos postramos con nuestro corazón rendido y humillado delante de ti. Gracias, Señor, por tus palabras. Gracias por tus enseñanzas. Gracias, Señor, por tu guía. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo. Gracias por tu Hijo. Gracias por la salvación. Gracias por convencernos de pecado, Señor, a través del Espíritu Santo. Gracias por tu amor que has derramado en nosotros, en nuestros corazones, a través de tu Santo Espíritu. Bendito eres, Señor. Gracias, Padre bueno. Pongo el resto de noche, Señor, en tus manos. A ti sea la gloria y la honra, el honor, nuestra adoración, Padre. Enséñanos, Señor, a adorarte en espíritu y en verdad. Enséñanos, Señor, a caminar delante de ti, en pos de ti, Padre. Gracias. ¿Cómo poder agradecerte, Señor, todo lo que tú derramas a nuestras vidas, todas esas bendiciones que derramas a nuestras vidas? Tú eres nuestro proveedor, Señor. Tú eres nuestro dador. A ti sea la gloria, la honra, el honor. Que toda rodilla, Señor, se doble delante de ti. Que toda rodilla, Señor, se doble delante de tu trono. Y que toda lengua confiese que tú eres el Dios, el único y poderoso Dios. Gracias, Padre. Te pido, Señor, en el nombre de tu Hijo, conforme a las Escrituras, de acuerdo a tu voluntad. Gracias por tu misericordia y gracias por tu piedad. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.